Shabbat Shalom, familia. Shalom Shabbat. Bienvenidos al Centro de Investigación Torática Benation Teshuvah Israel. Como siempre digo, gracias por permitirnos entrar a sus hogares y gracias por estar ahí pendientes de la transmisión. Estamos transmisión en vivo y Yahoo le ha placido como que hablemos de esas cosas importantes que suceden en la vida. Y sabe que durante estos días me he estado haciendo la pregunta porque estamos trabajando ahí con un proyecto para poder sanear las familias de Honduras. Y mientras he estado con esta gente compartiendo acerca del mensaje, yo me preguntaba quiénes somos. Esa pregunta surgió porque si nosotros no sabemos quiénes somos, no vamos a saber hacer lo que nos está demandando las familias o lo que está demandando esta nación o las naciones donde quiera que usted se encuentre. Y en Tehilim, en Salmos capítulo 1, verso del 1 al 3, dice: dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah de Yahú está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dichoso el varón que no anduvo en consejos de malos. De lo que quiero hablar es del traspaso de autoridad que hay según el crecimiento que vamos teniendo. Alguien me preguntaba en estos días, y he estado hablando mucho del tema, y me preguntaba que me hicieron dos preguntas. La primera es: ¿cuál es el mejor tiempo para educar a los hijos? Y la segunda pregunta es: ¿cuánto tiempo necesitamos para sanar un país? Para sanear un país en todo. Estoy hablando en todo lo que tiene que ver con política, sociedad, todo, la salud, todo. Y le decía, las dos respuestas están en una, las dos preguntas se contestan en una sola respuesta. Pero ¿cómo así? Se ocupan 20 años. ¿Cómo así 20 años? 20 años antes que nazca el bebé. O sea, para sanar un país necesitamos 20 años antes que nazca un bebé. Para sanar un país necesitamos que ese bebé nazca 20 años antes. ¿Y cómo así? Bueno, porque los bebés que están naciendo en este momento, si les damos la educación correcta, dentro de 20 años van a cambiar esta nación. Porque ya los viejos de alguna manera ya venimos irresponsables, mentirosos, engañadores, falsos, porque estamos rodeados de ese ambiente. O sea, de una u otra manera nacimos con ese ambiente, crecimos en ese ambiente y eso es lo que somos ahora. Entonces sí es necesario hablar de esa transformación que tienen los niños, o esa transformación que deberían de tener desde antes de estar en el vientre de una madre. Vamos a hablar de esa transformación. Sabe que hay algo que yo recomiendo siempre, y esto preste la atención, por favor. Algunas personas quizás no van a estar de acuerdo conmigo, pero una de las recomendaciones número uno que yo hago con respecto a la educación es que sean las madres o la familia o los seres más cercanos, que sean ellos los que le enseñen a sus hijos a leer y a escribir. La gente me dice, pero ¿por qué para eso están las escuelas? Bueno, el problema es que acuérdese usted que cuando un niño aprende a leer y a escribir, inmediatamente se conecta con y se desconecta de. Se conecta con quien le enseñó a leer y a escribir y se desconecta con quien quizás no le enseñó. En este caso su madre. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque sabe que cuando usted va con un niño que está aprendiendo a leer y a escribir y va en el automóvil o van caminando, los niños van leyendo todos los rótulos. Y lo asocian, esa lectura que hace
se busca, y esa conexión no la hace con su mamá, sino que con su mamá se desconecta en ese momento y se conecta con quien le enseñó a leer y a escribir. Se le quita el poder y la autoridad de la mamá y se le confiere al maestro. ¿Es malo? No, no es malo. Pero nosotros vamos sufriendo desconexiones a medida que el tiempo va pasando. Por lo general, un niño de 10, 11, 12 o una niña de 11, 12, 13 años se desconectan de su mamá totalmente. Y dicen, son los años más difíciles que hay. Y es verdad. 11, 12, 13 años en adelante. Antes a los niños les gustaba que la mamá los llevaba a la escuela. Y cuando la mamá de los 10, 11, 12 años en adelante siguen llevando a la escuela, ya les da vergüenza. Les da pena, ya se desconectan. Pero ¿cómo nacen estas desconexiones? Yo quiero enseñarle algo importante. Y es que ese proceso que usted y yo deberíamos de llevar, y quiero hablar de la edad de 0 a 3 años. Ya otras veces he hablado acerca de este tema, porque esa transferencia que hay, o esos cambios que van sucediendo en nuestra vida, eso de 0 a 3 años, es el primer paso que usted va a dar con su hijo o con su hija. Pero yo recomiendo que de 0 a 3 años nos desconectemos los adultos de muchas cosas que los dañan a ellos. Por ejemplo, yo hablo siempre de 3 años de reconocimiento personal. Esos 3 años son del bebé para el bebé o para la bebé. Esos 3 años son desconectados del adulto y conectados en él. ¿Por qué estoy diciendo esto? En Baikra, en Levítico capítulo 19, verso del 23 al 25, dice: y cuando hayan entrado en la Eretz, en la tierra, y plantaren todo árbol de comer, quitará su prepucio, lo primero de su fruto, 3 años, le será incircunciso su fruto, no se comerá. Su fruto no se comerá. Y en el 4º año todo su fruto será Kodesh, será santo, de loores a Yahú. Mas al 5º año comerán el fruto de él para que le hagan crecer su fruto, yo, Yahú, Elohim. Las escrituras, en las escrituras, ella nos compara a los árboles, a los seres humanos. Por eso acabo de leer el verso. Que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Que da su fruto, no cuando nace, sino su fruto lo da a su tiempo y su hoja no cae. Y lo que estamos leyendo en este momento, por eso es que usted se va a fijar que en todos los niños de 0 a 3 años, los varones se les deja crecer el cabello. ¿Por qué se les deja crecer el cabello? Precisamente por esto, porque de alguna manera nos compara la Torah a los seres humanos con los árboles. Y los árboles y nos compara en este momento con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nacemos nos compara con el árbol de la vida, pero cuando vamos creciendo nos compara con el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque de una u otra manera se va uniendo a nosotros las cosas negativas. ¿Que son malas? No, no son malas. Porque son los procesos que se van utilizando para formar el carácter o formar nuestra manera de ser. Entonces, esos 3 años son sumamente importantes, de 0 a 3 años. ¿Qué necesita un bebé para crecer? ¿Qué es lo que necesita un bebé para crecer? Cuidado y atención física y emocional. Yo digo que la mayoría de las madres tienen cuidado, tienen atención física, pero me pregunto si tendrán ellas, y yo digo, me enfoco más en las madres que en los padres, aunque también yo creo que deberíamos enseñarlo para ambos, hasta dónde realmente nos interesa
el cuidado emocional que estamos haciendo con nuestros hijos, hasta dónde lo hemos dañado a nuestros hijos. Hasta donde ellos se han amado, se han querido, se han respetado, porque la razón del que yo irrespeto a mi entorno es porque yo no me respeto. La razón por la cual yo no amo a mi entorno es porque yo no me amo, esa es la realidad. Cuando yo no hago las cosas correctas es porque porque hay algo malo dentro de mí. Y eso algo malo que está dentro de mí, pues la verdad es que muy pocos lo ven, pero yo sí me lo miro. Yo estoy convencido de lo bueno, de lo malo y de lo feo de lo que yo soy. Y le tengo una noticia. Estoy convencido que no soy el único. El cuidado y atención física y emocional. Número 2, necesita crecer en un ambiente idóneo. La pregunta es, ¿hasta dónde realmente nos ha interesado que nuestros hijos puedan crecer en ese ambiente idóneo, en esos espacios adecuados donde ese o esa bebé pueda sentirse libre de hacer lo que quiera sin necesidad de que usted esté como guardián encima de él o de ella? ¿Lo vemos adecuado? Pienso que no. O sea, cuando uno piensa en tener hijos, y lo digo porque creo que debería de ser la manera correcta, y usted piénselo. Los bebés nacen metidos en jaulas. Estuvo en un mundo llamado vientre, y después cuando sale a la libertad supuestamente, lo primero que hacemos es comprarle una cuna, y la cuna se convierte en una cárcel de un bebé. Por eso todo bebé que despierta llora, porque no se siente libre. Sintió la cárcel. Pero para los adultos, qué hermoso lugar, la cuna. Y para los bebés, ¿qué diablos es esto? La cárcel. Adaptar ese lugar, imagínense, su cama tiene como 4 metros de altura. No es para un bebé, debería de estar al nivel del piso. Nadie quiere eso, durmiendo como chinos. No digo en el piso, pero digo para que pueda sentirse libre. Todos los lugares que tienen electricidad estar totalmente herméticos. Su piso debe estar limpio. Usted no debería de entrar con zapatos a su casa, como lo hacen en muchos lugares en Europa o los chinos, que los zapatos, que es donde viene arrastrando toda la basura de afuera, se debería de quedar fuera de la casa. Imagínese usted en todo lo que se para. Y entra con toda esa majestuosidad. Clac, clac, clac. Y los hijos andan probándolo todo. Hoy mi mamá o mi papá me trajeron un manjar de la calle. Pupú de gato, saliva. Algunos estarán así. Bueno, pues eso es lo que comen. O sea, realmente deberíamos de tomar atención a las cosas que hacemos, porque creo que deberíamos de cambiar la metodología de cómo realmente se debería de criar o de crear a un niño. Y lo otro es que no se le debe decir no. Y eso es lo que más usamos. ¿Usted se ha fijado que un niño de los 3 años en adelante todo es no? ¿Quieres tal cosa? No. ¿Te gusta algo? No. ¿Quieres algo? No. Pero no lo has probado, pero no. Y uno dice, pero ¿por qué tanta necesidad de decir no? Porque te pasaste durante los 3 años de su vida diciéndole no. No te subas, no hagas, cuidado. ¿De qué me está hablando? ¿Cuándo es que decimos no?
Préstele atención a esto, por favor. Imagínese usted entonces que su casa está adaptada para que ese bebé o esa bebé pueda hacer lo que le dé la regalada gana. Que no sienta que hay fronteras, que no sienta que hay espacios reducidos, sino que se sienta totalmente libre. ¿Sabe cuándo es que nosotros decimos no? Cuando no hemos cumplido con nuestra responsabilidad. ¡No te subas! ¿Y por qué te preocupas de que se va a subir en algo? Ah, es que tiene un lugar, tiene un espacio para subirse. Ahí se lo dejaron. ¿Acaso el bebé sabe? Bueno, según la aritmética y según todos los problemas sociocardiovasculares que sucumben por los polos opuestos, yo entendería entonces que las cosas no se están haciendo de la manera correcta. Yo diría entonces, mamá, que usted no debería de poner ahí una silla, o no debería poner la banca, o no debería poner tal cosa, porque yo me quiero subir ahí. Pero es más fácil decir no. Estoy hablando yo en el caso que nos pudiera interesar la educación de 0 a 3 años de ese bebé. En el caso que pudiera ser. Cosa que del 100% de las personas que escuchen esto, unos van a decir, pero no puedo porque no tengo. No sé cómo. Bueno, yo le estoy diciendo a usted lo que se debe hacer, lo demás ya cada quien lo hace. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el grito que nosotros le hacemos y le decimos no a ese bebé no sirve para nada. Mire, no nos sirve a nosotros porque no se va a poner el bebé. Entiendo, mamá, que la palabra no es una negación. La negación viene porque tú no quieres que yo haga tal cosa. No, el bebé no entiende la menor idea del no. Solo le da miedo porque nunca se dice no. Se dice no. Y ese no asusta. No funciona a nosotros porque el bebé no va a entender nada. El bebé no sabe nada del asunto. Y tampoco le va a servir a ellos. Porque como no entienden qué es un no nos sirve a nosotros porque no nos va a hacer caso. Porque no sabe. Y no le sirve a él porque tampoco entiende. O a ella. Pero quitarnos esas manías, qué difícil, ¿verdad? ¿Todo sabe por qué? Porque no adaptamos el lugar para decir, sí, mi amor, haz lo que te dé la regalada gana en este lugar, que tú eres la princesa o tú eres el príncipe y esto es para ti. Fue diseñado exclusivamente para ti. ¿Sabes por qué dejo los zapatos afuera de la casa? Porque no quiero meter basura que tú te vas a comer y con la cual tú te vas a contaminar. Wow. No nos funciona a nosotros y tampoco le funciona a ellos o a ellas. Entonces yo diría que el comienzo para un bebé de 0 a 3 años debería de tener la estampa del cariño. Y del cariño es lo único que un bebé recibe de su mamá y de su papá. Y menciono cariño porque es esa conexión que tiene que haber con el bebé. Y el bebé o la bebé con sus padres. Cuando hablamos del desarrollo del ser, porque este no es el desarrollo le llamamos por nombre bebé, pero la verdad es que no debería de llamarse bebé, deberíamos de llamar el desarrollo del ser. Porque yo creo que es el único momento que por lo general los padres, las madres se conectan con sus hijos. De 0 a 3 años, de 3 años en adelante es palo arriba, palo abajo, por todos lados le cae garrote. Si tiene una madre estricta y si no la tiene, pues los garrotes le van a caer a la mamá después cuando él sea rebelde, etc. Entonces, es el desarrollo del ser. Porque es posible que ese ser no se desarrolle bien y ese ser se vaya a convertir en alguien que no desee usted. Nosotros no nos desarrollamos como bebés, ni como niños, ni como adolescentes. Desarrollamos el ser. Y quitamos el ser y empezamos a poner cosas que no tienen nada que ver con el ser. Entonces es el ser que tenemos que desarrollarlo. O sea, desarrollarlo significa todo
positivamente. Ahora, para que se desarrolle plenamente el ser de un bebé, escuche bien esto, para que se desarrolle plenamente, lógico, necesita cariño. Ese bebé necesita de 0 a 3 años dependencia, o ese ser necesita autoconocimiento, que se conozca, que sepa cómo es, que se ame, que se quiera, necesita confianza. Yo le pregunto, ¿todo esto será que nosotros lo recibimos cuando ese ser de nosotros se estaba desarrollando? Recibimos cariño, dependencia, autoconocimiento, confianza, ¿lo desarrollamos? La libertad, ¿realmente lo desarrollamos? ¿Sabe que cuando no desarrollamos el ser, cuando no va evolucionando y cuando nosotros no nos sentimos tan bien en todo aspecto de nuestra vida, entonces es cuando surge que vamos a necesitar el amor? Y la pregunta es entonces, ¿qué es el amor? Y sabe que la definición que yo le encuentro al amor es una ruach, o sea, el amor es un espíritu que Yahú dejó para poder sanar al hombre del pecado. Cuando el ser no lo desarrollaron emocionalmente bien, cuando mi ser no recibió cariño, cuando mi ser no recibió todas estas cosas que son importantísimas en nuestra vida, cuando eso no sucede, entonces quiere decir que vamos a comenzar a necesitar de ese espíritu que se llama ahava en hebreo, que es amor. ¿Por qué? Porque el amor es un espíritu que Yahú dejó para poder sanar al hombre de esas cosas negativas por las cuales ha crecido. Y usted dice, pero eso está loco, ¿cómo puede ser eso cierto? Y yo entiendo que el amor en este tiempo y en este momento es la fuerza más humilde, pero la más poderosa del universo de que dispone el ser humano. Es la fuerza más humilde, pero la más poderosa del universo de que dispone el ser humano. En primera de Pedro capítulo 4 verso 8, primera carta, dice, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros. Oiga bien, pues el amor cubre multitud de pecados. O sea, el amor no existía antes del hombre. El amor vino a existir después del hombre. Es un espíritu que vino a la tierra para poder hacer una obra de reconstrucción. Es exactamente lo que hace un hilo y una aguja. Cuando usted tiene hilo y una aguja, lo que hace usted es reparar o unir. Va reparando y va uniendo. ¿Qué se repara? Se repara algo que se rasgó. Y el pecado parece ser que hace eso en nosotros, rasga nuestra vida. Y Yahweh entonces dice, yo voy a enviar entonces una aguja y un hilo para que ustedes empiecen a reparar eso que se rasgó. Eso es el amor. Sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitudes de pecados. En Mishlei, en Proverbios capítulo 10, verso 12 dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Ahora, antes de Adán y Java, antes de Adán y Eva, ¿había pecado? ¿Habían transgresiones? No habían. Entonces quiere decir que el amor no existía antes del pecado. Pero al surgir la transgresión, al surgir el pecado, aparece el amor como un medio de reparación y de restauración. Así que de alguna manera el amor va conectado con la palabra tikún. ¿Qué es tikún? ¿Qué es tikún? Reparar. Tikún es volver por el camino correcto. Eso es tikún. Entonces,
¿Qué había en el principio entre Adán y Yahú antes del pecado? ¿Qué cree que había? Antes del pecado, lo que había es exactamente lo que usted y yo deberíamos de tener, y la conexión que debería de haber entre un bebé y sus padres, y eso se llama jibur. Jibur significa conexión. Había una conexión. Cuando usted tiene cariño, dependencia, autoconocimiento, confianza y libertad con su bebé, cuando usted da eso unido se le llama jibur. Eso quiere decir que hay conexión. Pero si una de estas cosas no aparece, empieza la línea a cortarse. Usted se ha fijado cuando estamos por el celular que a veces no entendemos lo que la gente está diciendo. Bueno, algo así sucede cuando no hay cariño, cuando no hay dependencia, cuando no hay autoconocimiento, cuando no hay confianza, cuando no hay libertad. Cuando eso no ocurre en un bebé, entonces la línea empieza a cortarse. Y es lo que nosotros le llamamos ruidos, empezaron a meterse en esa línea directa entre el padre o los padres y ese ser y ese bebé. Ahora, este jibur, esta conexión nos lleva a la ejad, nos lleva a la unidad. Eso es ejad, unidad. Pero cuando hay esta unidad, oiga bien, cuando hay conexión, la conexión nos lleva a la unidad, y cuando hay unidad nos lleva a la palabra kabod, lo que la gente entiende como esplendor o como gloria. Entonces, ¿qué era lo que había al principio entre Adán y Yahú? ¿Qué había? Había unidad, había ejad, había conexión. Esa conexión trajo unidad, y esa unidad, el esplendor. Es exactamente lo que usted y yo deberíamos de traer, porque la unidad entonces, lo que nos lleva a la unidad es a la kabod, es a la gloria. La pregunta entonces es, ¿qué es la kabod, realmente la gloria? La gente cree que la gloria es como que eso esplendoroso y solo lo miramos así con colores. Y lo queremos definir con luz, con colores. Con eso lo definimos, la kabod. Pero realmente la kabod es la conexión divina que hay entre el hombre y Yahú. O sea, era la vestidura que envolvía a Yahú y a Adán. Yahú está aquí, Adán está por este lado, pero había una vestidura, había un talit que los cubría a los dos, y ese talit los hacía estar en unidad, uno solo. Eso es lo que hay entre una bebé y una madre. ¿Quién le enseñó a estar mamando a una bebé? ¿Fue a una universidad? ¿Fue a un colegio, a una escuela? Hay un instinto divino que se conecta entre el bebé y su madre. Y hay cosas que uno aprende en el camino, y es que mientras una madre no quiera darle pecho a su bebé, eso significa que no conecta al cerebro para que el cerebro mande la instrucción para que las glándulas mamarias comiencen a producir leche. Es impresionante realmente. O sea, nosotros todavía estamos menos que en pañales para lograr conocer todo el diseño que Yahú hizo en el ser humano. Estamos tan desconectados, estamos tan desunidos con Yahú. La kabod, la gloria de Yahú no nos tiene unidos, y por eso es que hay cosas que todavía estamos lejos de conocer. Entonces, ¿qué es lo que no se debe de desconectar nunca? La kabod. Porque la kabod, la gloria, lo único que nos hace mirar solamente es lo religioso. Pero no nos damos cuenta que es algo más que religión, es algo más que doctrina, es algo más que creencia. Está conectada con la emuná, es con la esencia con la que yo debería de estar compartiendo con todos. Ahora entonces empiezo a entender cuando Yeshua, allá en Yohanan, en Juan capítulo 17, verso 5, dijo: ahora pues Abba, ahora pues Padre, escuche, glorifícame tú
al lado tuyo. Oiga bien, esta es la razón por la cual la gente conecta y dicen que Yeshua es Dios, por lo siguiente. Pero la gente lo malinterpreta porque todavía seguimos cometiendo los mismos errores. Oiga bien, ahora pues, Abba, glorifícame tú al lado tuyo con aquella kabod, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. O sea, ¿cómo es posible que Yeshua está hablando de esto cuando se supone que lo más importante en el mundo se llama amor? ¿Por qué Yeshua no dice, Padre, con aquel amor que tuve contigo antes que el mundo fuera? ¿Por qué usa la palabra kabod? De alguna manera entonces Yeshua sabía que estaba desconectado de Yahú. De alguna manera ustedes y yo deberíamos de saber entonces que estamos desconectados de Yahú, porque al principio si Yahú lo vemos como Abba, lo vemos como Padre, pregunto, ¿cuánto tiempo deberíamos de estar conectados con Él? ¿Ah? Siempre. ¿Estamos conectados siempre con Él? No. ¿Por qué? Porque la kabod no está. O sea que el anhelo debería de ser, yo creo que la conexión que hay entre una bebé o un bebé y su madre o su padre, eso se le llama kabod. Para mí eso es la gloria, no es amor. El amor va a surgir cuando empiecen las cosas malas. Entonces va a tener que utilizar usted amor para poder remendar eso que se rasgó. En Tehilim, en Salmos capítulo 104, verso del 1 al 2 dice, bendice alma mía a Yahú. Yahú, Elohim mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de kabod, oiga bien, te has vestido de gloria y de magnificencia. Es ese momento o es ese instante en que yo no me quisiera separar de Él. Ahora, pregúntese entonces, de 0 a 3 años, esa gloria que debe de mantener a los padres unidos con los hijos o los hijos con los padres, ¿por qué se desconecta? Porque no es el bebé el que quería desconectarse. No, nosotros provocamos esa desconexión. ¿Es mala esa desconexión? No es mala. Pero algo tenemos que aprender. Yahú nos está mostrando que había un propósito en la desconexión que hubo, porque yo no le dije a la oscuridad y a la luz que se separaran. Y llamó a la luz a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Pero antes de eso dice, y separó Yahú la luz de las tinieblas. Separación significa, parece ser entonces que lo que había al principio era una gloria que estaba teniéndolos a los dos. A la luz y a las tinieblas los tenía casados. Esa era la unidad. Había un matrimonio ahí. Había una unidad, había kabod. Pero hubo una desconexión porque la kabod se sale y hay una desconexión. No el amor, la kabod se sale y hay una desconexión. Y es esa la que queremos recuperar. Verso 2. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Hermoso. Quiere decir que al principio la vestidura que yo tenía no era personal. La vestidura que yo tenía al principio, esa que era de luz, no era personal. No era mi luz. Era la red. O sea, esa luz, esa kabod, yo le puedo llamar hoy red para que me entienda. Significa que están interconectados, estamos conectados todos. Era una conexión que había ahí
entre Yahú y los hombres, Yahú y la creación, Yahú los animales Yahú, los animales el Adán con todo. Entonces la Kabod, la gloria, lo que hace es tenerlos a todos en red conectados. Pero hoy estamos totalmente desconectados. A tal grado que hasta le dice, ni aún te fíes de la mujer con la que duermes. Y se supone que ya no son dos sino uno. Entonces, este primer paso de 0 a 3 años debe de tener cariño y todo lo demás que ya leímos, pero por espacio en la pantalla pues no se los coloco, pero creo que usted ya lo está entendiendo. Luego de 3 años a 7 años es el segundo paso. ¿De qué estamos hablando? A desarrollar la disciplina formativa. Si un bebé aprendió y recibió cariño y todo lo demás que vimos antes, ese bebé no va a necesitar que usted lo discipline. Hablando de disciplina con vara, sino solamente va a recibir instrucciones formativas. Y esas instrucciones formativas las va a ver bien. Pero depende de lo que a nosotros nos enseñaron o de lo que usted vaya a enseñar, 0 a 3 años, o va a ser disciplina formativa o disciplina con vara. Es que a este niño hay que darle, pues hay que empezar con nosotros, dándonos nosotros. Porque el bebé nació bien. ¿Acaso el bebé nació mentiroso, engañador, fornicario, adúltero, ladrón, chismoso, metido, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Así nació? No, no nació así. Pero comenzó a desarrollar cosas en el crecimiento. ¿Por qué? Porque sencillamente no recibimos lo que debimos haber recibido de 0 a 3 años. Así que de esos 3 años o de esos 4 años a 7 años comienza la disciplina formativa. Allá usted qué tipo de disciplina es la que le va a tocar dar. Porque el tipo de disciplina que usted vaya a dar depende de los 0 a 3 años que usted le haya dado a ese bebé. Y luego de 7 años en adelante comienza el tema de la inteligencia, a desarrollar el tema de la inteligencia. Porque solo es una inteligencia. Y que tiene que desarrollar a través de muchas habilidades que logramos tener. Todas esas habilidades juntas las utilizamos para desarrollar la inteligencia. Inteligencia es una nada más, con muchas habilidades. No hay que confundir la inteligencia con la habilidad. Porque hay personas que saben hacer una cosa, pero son tontos. Cuando yo leo entonces Yeshayahu, Isaías capítulo 61, verso del 1 al 3, dice: la Ruach de Yahú, Elohim, está sobre mí. Préstale atención. Porque me ungió Yahú, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahú y el día de la venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé belleza en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de ruaj angustiada, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Yahú para belleza suya. ¿Cómo seremos llamados? Árboles de justicia. Ahora, quiere decir que cuando usted ya ha desarrollado el cariño, la disciplina formativa, y usted ya ve la inteligencia de los niños, la gente dice: mi bebé es bien inteligente. No, los bebés no son inteligentes. Los bebés, ellos han desarrollado muchas cosas. A través del crecimiento, ellos van desarrollando hasta que ellos logran conectar todas las habilidades, porque lo que tienen los bebés son habilidad de escuchar,
habilidad de ver, habilidad de sentir, el arte. Todas esas son habilidades. Cuando un bebé logra desarrollar todas las habilidades, ¿cuándo usted va a ver la inteligencia? Cuando aplique todas las habilidades en una cosa. Porque yo como ser humano puedo ser un buen esposo, pero un mal papá. O un buen papá, pero un mal esposo. O un buen hijo o un mal hijo. Eso quiere decir que no apliqué todas las habilidades para desarrollar la inteligencia y hacer las cosas como debía hacerlas. Ahora, por supuesto, cuando llegamos al desarrollo del tema de la inteligencia, aparece algo bueno, que es la experiencia. A través de los procesos del primer paso, del segundo paso, del tercer paso, aparece la experiencia. Ya los niños comienzan a entender, o los adolescentes comienzan a entender a través de las experiencias vividas lo que no deben de ser. A mí me pasó, cuando mi hijo estaba pequeño, por alguna razón equivocada mía, le dijo que no fuera a meter los dedos en esas cajitas que estaban en la pared, porque era malo. Ay, ¿para qué se lo dije? Si hubiera tenido inteligencia en ese momento, él hubiera dicho, bueno, mi papá sabe por qué lo está haciendo, pero no tenía inteligencia, tenía habilidad, la curiosidad, porque me dijo que no. Y yo estaba en el cuarto y escuché un grito y dije yo, cayó la trampa. Y le dio curiosidad y fue con algo a meter ahí. Y estuvo molesta y molesta y molesta. Y cuando menos tocó lo que no debió tocar. Inteligencia, no. Habilidad. Pero a lo mejor solamente tenía desarrolladas 2 o 3 habilidades, pero no son 2 o 3 habilidades, son muchas. Yo encontré en una de las enseñanzas que yo di pasada 12 habilidades, que cuando nosotros esas 12 habilidades las aplicamos correctamente, ahí es cuando nace la inteligencia. Cuando aplicamos todas las habilidades. Entonces, la experiencia, esta se denota por las situaciones que hemos ido teniendo en la vida. Ahora, esa experiencia por alguna razón me lleva y me eleva a la sabiduría. O sea, la sabiduría es cuando el arte está en nosotros. La sabiduría es cuando ya hemos logrado sentir y vivir las cosas buenas o malas. Y entendemos la diferencia entre una cosa y la otra. Y esa sabiduría, por supuesto, hay una gran posibilidad que nos lleve a la felicidad. Pero ese es el proceso. Ese es el proceso. Creo que el proceso se cierra exactamente en el momento de la felicidad. Ahí se cierra. Que Yahú bendiga a nuestro pueblo Israel. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Que Yahú se incline favorablemente a nosotros y que Él pueda darnos paz. Yevarejeja Yahú beishmereja, Yaer Yahú panameleja bikuneja. Isa Yahú panameleja beazim leja. Shalom.